Hola, muy buenas tardes. Horas importantes se están viviendo en el gobierno nacional y es natural que haya muchísima expectativa. La carta de anoche de Cristina Fernández, que nosotros tuvimos casi como una especie de adelanto en simultáneo, es verdad, con la llegada a muchísima gente. La carta de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, que acercó un elemento muy, pero muy importante para conocer lo que estaba sucediendo. Y vamos a empezar el programa tomando de eje esa carta de Cristina Fernández de Kirchner, algunos de los párrafos más interesantes para ver qué es lo que está sucediendo hoy. Pero hay una cosa muy interesante también que tiene que ver con lo que la gente del Destape conversó en esta jornada con Alberto Fernández. Pero vayamos por partes. El rumbo económico. Dice Cristina Fernández de Kirchner: señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo. Aquí está señalando que no era escuchada como supone uno que correspondía tratándose de quien es Cristina. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Una mirada equivocada indudablemente del gobierno. Este diálogo tiene que haber existido, de otra forma no lo puede citar Cristina Fernández, y es verdad que en el gobierno existía un gran optimismo y este se llevó hasta las últimas consecuencias. Cuando ya la elección había terminado, todavía el gobierno pensaba que ganaba. Mi respuesta, dice Cristina, invariablemente era: no leo las encuestas, leo la economía y estoy haciendo una lectura de lo que sucede y no me parece que esto se corresponda con lo que el gobierno le estaba señalando. Por ahí pasan algunos de los elementos más importantes. Con Steffi vamos a revisar estos datos porque nos parecen muy importantes. Además tenemos un entrevistado que enseguida vamos a poner con nosotros y que tiene un acierto formidable porque escribió en el mes de enero que era lo que tenía que hacer el gobierno para salir de estas situaciones. Muy buenas tardes, doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Hoy la expectativa está en Casa Rosada, funcionarios que entran, funcionarios que salen, nombres que dan vueltas. Bueno, nosotros tenemos nombres, pero vamos a esperar. Somos serios porque se presta cualquier tipo de operación. Se habla de embajadores que pueden ser ministros, se habla de intendentes que pueden ser ministros, se habla de gente que está desocupada de la política y atenta para ser llamada, y se habla de un gobernador al menos, pero se ha hablado con varios. La expectativa es que qué gobernador va a aceptar un cargo para tener contacto con los otros gobernadores y de alguna manera revertir el dolor más fuerte, que más allá de la provincia, tiene lo que ver con lo que pasó en otras provincias, porque ahí está en juego puestos en el Senado de la Nación, que es donde obviamente el oficialismo tiene mayoría. Así que tenemos nombres y atención también con el tema del vocero presidencial, porque ya habría un candidato que tiene que ver con la historia de Alberto Fernández. No, una cosa segura es que el vocero presidencial no puede continuar si es que tenemos un principio de acuerdo con lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, aún sin nombrarlo. Todos sabemos perfectamente que habla del señor Biondi. Esto sí que no sería algo que uno pueda imaginar que va a ocurrir, que continúe Biondi. Hoy no fue en el helicóptero a Casa de Gobierno con el presidente, fue un rato más tarde, es decir, no quiso Alberto Fernández, eso es parecer, puede ser que tenía que hacer algo en Olivos y por eso no viajó. El punto de vista es que en estas cosas, en estas imágenes, son bastante cuidadosos y en consecuencia no bajar con Biondi era también un mensaje, lo era. Nos parece a nosotros, porque eso es evidente que no puede continuar Biondi. Después de lo dicho, es una manera de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner, que para hacer estas acusaciones seguramente debe tener elementos muy, pero muy precisos, porque si no, no podría cometer de ninguna manera esa injusticia. Les decía que hoy Roberto Navarro, la gente del Destape, estuvo conversando con Alberto Fernández y es muy interesante que Alberto Fernández, en vez de mandar el vale 4, prefirió decir: bueno, hasta aquí llegamos, basta, voy a ordenar el gabinete y voy a terminar con esta discusión. El problema del gasto es la restricción externa, como lo revela el informe de Emanuel Álvarez Agis de hoy, afirmó el mandatario. La restricción interna es el problema del gasto, según Alberto Fernández y el economista que cita,
que es un hombre joven, pero sumamente respetado en materia económica. Estefanía Pozzo, buenas tardes. La restricción externa, Víctor Hugo, ¿a qué se referencia? A la falta estructural de dólares de la economía argentina que cada cierto tiempo genera algunas complicaciones macroeconómicas, entre otras saltos devaluatorios y por supuesto una suba fuerte de la inflación. Esto es lo que está en foco y yo le diría que en ese punto la picanteó un poco Alberto Fernández, como se dice ahora, como dicen los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que dijo es, si estamos hablando de la restricción fiscal y se le está atribuyendo al gobierno de Alberto Fernández a hacer un ajuste del gasto público, miremos bien las cuentas, porque en realidad lo que está pasando es que están subiendo el peso de los subsidios y están bajando las partidas presupuestarias a la seguridad social. Pero entonces, cuidado que eso se lo dicen a una mujer que mantuvo las tarifas donde todos sabemos que estuvieron durante muchísimos años y fueron los mejores años de la vida de los argentinos. Por eso, es decir, hasta el 2015 la Argentina vivió de una manera muy buena. Se lo quiera asumir o no, muy distinta a lo que vino después, sobre todo, o a lo que había antes del 2003. De eso no cabe ningún tipo de duda. Si se hizo, entre otras cosas, haciendo funcionar las tarifas de acuerdo a las posibilidades de la gente, y esto me parece que le da una autoridad muy especial a Cristina Fernández. Por otra parte, lo que hoy se menciona no se relaciona con lo que concretamente dijo Cristina Fernández de Kirchner. Había 900.000 millones de pesos que se pueden gastar de acuerdo al déficit fiscal que se había impuesto el gobierno. Al usar solamente una parte, dejaron 900.000 millones de pesos que podrían haber sido volcados a la gente y que no se hizo. Lo de la cuestión externa está entendido, lo de los subsidios también, pero hay dos cosas que juegan a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Uno es cómo ella gobernó con las tarifas donde las puso, donde las tenía. Y es la mejor etapa del pueblo argentino, la mejor etapa para su bolsillo, la mejor etapa de salario y de relación con lo que tenía que gastar. Sin dudas para la población sí, lo que pasa es que empezamos en una discusión bastante más compleja ahí, Víctor Hugo, o en una consideración más que una discusión más compleja, que tiene que ver con que si miramos en esos años el déficit de la balanza energética, se volvieron un problema también en ese momento y lo reconoce gran parte del kirchnerismo, de qué manera también el consumo de energía y lo que demandó más o menos estaba entre 12.000 y 13.000 millones de dólares al año, era algo bastante complejo. Entonces, recordemos que lo que consumía más era la industria, es decir, una industria trabajando a pleno. Es decir, si vos tenés una fábrica te come muchísimo más luz, para ser gráfico, que toda la manzana de pronto de los usuarios normales. Sin duda, y si trabajaban a pleno 20 y pico de mil pymes más, cuando vos bajás la palanca de esas 20.000 pymes, por supuesto que estás teniendo un poco más de energía para distribuir, porque esa energía no la estás gastando. Es bien complejo. Es bien complejo. La cuestión macroeconómica tiene estas discusiones. Sin dudas, lo que yo le pondría de subtítulo, de todas formas, por eso es que yo le decía que le puso un poco de picante la respuesta de Alberto Fernández a Cristina en términos económicos, es que está diciendo, la restricción del gasto lo que nos pone a hablar es en la efectividad. Si estamos gastando subsidios, que además hay una parte de la población, porque todavía no está segmentada, que recibe esos subsidios que no debería recibirlos, lo que estamos haciendo es no pudiendo por ese dinero en jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social. Entonces parece decirle, estamos con la manta corta y lo que estamos pidiendo acá lo estamos sacando de este lado. Por eso digo que la respuesta de Alberto Fernández es un poco desparejos, o parejos que los hacían desparejos, los hacían distintos, es algo que no tiene manera de corregirse. Yo he pensado de mil maneras y me parece que no hay forma de decir quién puede pagar y quién no puede pagar, porque a veces viven en la misma manzana, porque a veces viven en el mismo barrio. Es una de las tareas ciertamente más difíciles de controlar. Pero ahí está el tema, como bien señalás, y fue una manera de responder de Alberto Fernández, pero nada dijo de esos 900.000 millones de pesos que había para gastar y que no se gastaron. Esto según la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué más tenemos de los textuales? Y después quiero el textual de un invitado muy especial. Aquí tenemos cambios en el gabinete después de las PASO. Al día siguiente de semejante catástrofe política, dice Kirchner, Cristina, en su carta, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada. Es decir, el deseo de minimizar los efectos puede haber llevado a que se dijeran cosas que no se correspondían con la realidad. El tiempo del cambio, y a lo mejor la carta aceleró lo que está pasando hoy, porque venía demorado el tema del cambio de gabinete. Bueno, la información es que hoy se debe resolver al menos la aceptación de los cargos y difundirlo públicamente.
Alberto Fernández habló en off con algunos periodistas y dijo que la unidad no se va a romper, que esto sigue en unidad de acá hasta el 2023 y de ahí en adelante. Es la responsabilidad que tiene, de verdad. Si esto llegase a romperse, estarían defraudando de un lado, del otro, de todos los sectores que ustedes quieran. Porque además de estar defraudando expectativas, estarían defraudando a la historia. Esta es una oportunidad única para tener un frente que se ocupe del gobierno, que esté discutiendo cuánto más menos de subsidios y no que esté discutiendo tarifas de 3000%, porque esto es lo que quieren los mandamases del país. Es una cosa completamente distinta. Si no se discute esto, que casi podríamos decir enhorabuena, como lo decía ayer Leopoldo Moró, que esté en discusión, tendríamos que simplemente decir, bueno, fenómeno, 2000% de aumento de tarifa, ¿les parece bien? Sí, le parece bien a los que viven vendiendo la energía, pero no a los que tenemos que comprar la energía. Les prometí algo especial del invitado. Vamos a ver esta placa, que es muy interesante. Esto fue escrito en el mes de enero de este año. Alguien que también tenía, evidentemente, un espejo que adelantaba para poder decir, el Frente de Todos se divide entre los que piensan que la aritmética del peronismo unido alcanza para hacer una buena elección y los que ven con preocupación un cuadro social agravado por el cierre de empresas, los altísimos índices de pobreza y el aumento de la desocupación. El 23 de enero de este año está escrito. Como sea, el presidente y su vice ya no disponen de tiempo para gobernar sin hablarse. Y lamentablemente la carta da a entender que era poco lo que hablaban, salvo cuando tomaba iniciativa Cristina Fernández. Y si quieren reeditar el éxito de hace 2 años, solo pueden delinear un sendero común hasta octubre y comprometerse a cumplirlo. Y algo más, Alberto no puede fingir que gobierna como si Cristina no existiera, porque el cristinismo lo rodea. Es de una sabiduría esta nota. Yo miré al entrevistado y digo, de tener 120 años, este hombre vivió toda la historia y resulta que es un muchacho joven. Está diciendo, todo esto está repartido en todo el andamiaje de gobierno y sus militantes son los primeros que aparecen anotados cada vez que un funcionario renuncia o es renunciado. Esto lo escribió Diego Genú, que está con nosotros. Hola Diego, bienvenido. Hola Víctor Hugo. Felicitaciones por esa nota, esa visión. Muchas gracias. Es muy sorprendente. Sí, alguien la rescató en las últimas horas del Arcón de los Recuerdos, o algún amigo en Twitter, y empezó a circular. ¿Y ahora que pasó todo esto, qué pensás? Y me parece, bueno, Cristina lo contó en esta carta. Evidentemente las comunicaciones entre Alberto y Cristina no fueron las mejores en este tiempo. Ella dice, cada vez que nos encontrábamos era a pedido mío. Y bueno, me parece que hay una incapacidad de dialogar o un malentendido de origen. Hay un dato muy interesante para Alberto Fernández, a favor de Alberto Fernández, al que siempre los medios dominantes quieren mostrar como un títere. Evidentemente no lo era, porque hay que ver cómo cuenta Cristina Fernández la relación. Sigamos, Diego. Sí, evidentemente Cristina hace rato que viene reclamando una serie de cambios, desde los funcionarios que no funcionan para acá. Digo, más allá de que muchas veces los medios más grandes hablan de una Cristina que decide todo, yo creo que hay mucho de impotencia también en Cristina, y de esta escena de esta semana, la renuncia de los funcionarios que le responden, la carta, demuestra que quisiera otro rumbo y muchas veces no lo puede hacer. Ahora, mi pregunta es, Alberto Fernández se resiste a lo que le pide Cristina, pero ¿hacia dónde quiere ir? Eso es lo que no queda demasiado claro cuando se demora y cuando dilata las definiciones de fondo, me parece. Bien, hay tantos estudios aquí que el nuestro se quedó, por ejemplo, sin agua, así que la pido porque uno se va secando la boca. Sí, estimado. Sí, Diego, quería preguntarte cuál es el rol de Sergio Massa ahora, cómo está la relación con Cristina Fernández, cómo está la relación con Alberto Fernández y qué crees que va a aportar de cara a la solución de esta interna. Bueno, Massa es un actor central. Obviamente es un actor que, a mi entender, ya no es el mismo que cuando se incorporó al Frente de Todos. Massa se incorporó al Frente de Todos porque Alberto en el 2019 tenía una obsesión. Decía, Massa es el único que suma votos, 5 puntos, 10 puntos, es el único que nos va a traer un plus. Bueno, de ahí para acá, yo creo que Massa se fue licuando en su capital electoral. Tiene otro valor quizá hoy en el Frente de Todos, pero perdió en Tigre en estas elecciones, ya había perdido en 2017 en Tigre. Entonces, lo que hoy Massa le aporta al Frente de Todos, me parece, es, por un lado, su sociedad con Máximo Kirchner, una sociedad que sorprendió a muchos porque se empezó a construir desde el Congreso, pero yo diría hoy trasciende las paredes del Congreso esa sociedad, Massa-Máximo. Y después Massa hacia adelante es un jugador muy ambicioso y hoy ya casi nadie piensa en el futuro.
a largo plazo Bueno, en el frente de todos. Ese es el frente, Diego, que tienen que preservar. A muchísimos kirchneristas, por ejemplo, no les gusta Massa. Debo decir, Massa tiene que ver con la cárcel que padece Milagro Sala. Ha sido socio a través del vicegobernador de Gerardo Morales. Y una de las injusticias más tremendas que hemos tenido que sobrellevar son las de los presos políticos, de las cuales la más nombrada, la que más nos duele, es Milagro Sala. Es decir, Massa es un personaje que hay que tragarse, que no es fácil. Bueno, como decís muy bien, ha licuado algunas de esas cosas y efectivamente podría tornarse en una persona más potable, tanto que los indican como el que estaría tratando de encontrar caminos de conciliación. Sí, sin duda. Massa hasta hace muy poco, cuando uno hablaba con colaboradores que estaban cerca de él, hasta hace 2 o 3 semanas, decían que tenía un deseo de saltar al gabinete en algún momento, con un esquema diseñado por el propio Massa, en el que podía venir atado también Martín Redrado, que es un candidato permanente a ser ministro. Bueno, ahora yo no sé si Massa, después de esta derrota, quiere colaborar. Me parece que dio un paso al costado, cumple un papel importante detrás de escena, se reunió en estas horas con Máximo Kirchner, seguramente tratando de que se logre un entendimiento, pero yo no sé si él quiere en este momento exponerse o espera que después de noviembre haya otro clima y ahí lo convoquen. Permitime, Diego, y no te nos vayas, hablar con Nico Munafó, que está en estos momentos en el interior de Casa Rosada. Muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, obviamente una jornada más que movida aquí en la Casa Rosada. Recién se acaba de ir Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que estuvo precisamente con el presidente, aproximadamente 3 horas estuvo el gobernador de La Rioja aquí en la Casa Rosada. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se ha retirado también hace algunos minutos, llegó también al mediodía, a las 2 de la tarde se fue, volvió a las 4. Estuvo en el Ministerio de Economía, Santiago Cafiero, y como decíamos entonces, hace algunos minutos se ha retirado. El presidente Víctor Hugo, que llegó a las 2:25, acompañado por su mesa chica, digamos, ¿no? Por el equipo que siempre lo ha acompañado. Estamos hablando de Julio Betovelo, también de Gustavo Vélez, y su vocero, Juan Pablo Biondi, que quedó en estas últimas horas en el ojo de la tormenta. Llegó un poco más tarde, no en el helicóptero presidencial, sino que llegó por tierra, pero continúa aquí en la Casa Rosa. A ver, a esta hora, Víctor Hugo, no hay un horario cierto o un día fijado, ¿no? Para los nuevos anuncios. Está claro que va a haber cambios en el gabinete, pero no está estipulado qué día va a ser. Se especula que puede ser mañana, y también hay otros voceros que he podido hablar y que dicen... Gracias, Nico. Volvemos allí. Tenemos algún pequeño defectito que vamos a solucionar en el sonido. Sí, Estefi. Bueno, la discusión quiere que le muestre Víctor Hugo parte del informe que citó Alberto Fernández en la nota del Destape, porque de hecho fuimos a leerlo, a ver qué decía para poder traerles a ustedes información, y esto que vamos a ver ahora en pantalla es parte de lo que está incluido como conclusión del informe de Manuel Álvarez Agis. ¿Qué es lo que ven ustedes allí en pantalla? Una tabla que hace una comparación del gasto en 2021 respecto a 2020 en la primera fila y de 2019 en la segunda fila. Entonces, si ustedes ven, dice que en la tercera columna el gasto en seguridad social bajó en 2001 con respecto a 2020 y también bajó con respecto a 2019, bajó 4% y 1%. Y en la última columna ustedes ven los subsidios a la energía, subió 32% respecto a 2020 y 113% respecto a 2019. Eso es un poco lo que plantea el informe, esta especie de contradicción que existe entre aumentar los subsidios a la energía y el espacio fiscal que hubo para las partidas de la seguridad social. Tomo el guante que usted señalaba recién, y Cristina Fernández de Kirchner podría decir: no es una o la otra, hay espacio para hacer las dos políticas al mismo tiempo, justamente debido a la ejecución presupuestaria. Creo que parte de eso es la discusión que le está planteando Cristina Fernández de Kirchner al presidente Alberto Fernández. Sí, de Manuel Álvarez Agis
que fue el viceministro, Steffi lo conoce obviamente, de Kicillof, en la etapa de Kicillof como ministro, hay muchos informes. Hoy Alberto Fernández citó ese que comentaba Steffi, pero yo recuerdo uno que escribió hace un mes, antes de las PASO, se titulaba "Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo", donde ya Álvarez Agis ahí comentaba que el gobierno iba a la peor elección de las últimas 6. Peor en niveles de empleo, peor en niveles de consumo, peor en niveles de actividad económica y peor en niveles de ingresos, de salario real. O sea, había indicios, yo creo, de que la sociedad la estaba pasando mal y que con la vacunación no alcanzaba. Esos indicios el presidente que leyó este informe no les prestó atención. No leyó el anterior, digamos. Claro, un mes antes les estaban... Álvarez Agis fue uno, no fue el único, por supuesto. Muchos alertaban de que necesitaba haber una inyección de fondos para mejorar los ingresos de gente que no llegaba a fin de mes, y ahí me parece que hay una falencia del gobierno muy fuerte. ¿Y te parece que esta discusión es virtuosa, es compleja, es la discusión central que hay entre Alberto Fernández y Cristina, digo, la cuestión fiscal, o te parece que hay otras discusiones que están por lo bajo también teniendo que por supuesto no salen hacia afuera? Yo creo que hay dos discusiones. Una, si querés, de estilo, ¿no? Yo lo escribía también en alguna nota. El kirchnerismo es hijo de decisiones fulminantes, ¿no? Es hijo de la sorpresa, la iniciativa. Aquella que tuvo en el 2009 cuando perdió la elección. Sin duda, muchas que uno puede contar en la historia del kirchnerismo. Alberto Fernández tiene un ritmo que a veces desespera a sus propios colaboradores, ¿no? Entonces ahí tenés una diferencia muy profunda que Cristina la plantea en la carta, recordando lo que pasó en 2009, cuando al día siguiente de la derrota Kirchner renuncia al PJ, renuncia al jefe de gabinete y todo lo que ella cuenta en esa carta. Una diferencia de estilo. Después me parece que también hay una diferencia de fondo que tiene que ver con las trayectorias de cada uno. O sea, durante los años del macrismo, los que hoy forman el Frente de Todos, podemos decir, la pasaron mal. Los votantes la pasaron mal, los votantes del Frente de Todos, y la dirigencia también. Pero nadie la pasó tan mal como el kirchnerismo, ¿no? Muchos fueron a la cárcel, muchos fueron perseguidos, o sea, hubo una situación que otros no vivieron. Y de cara al futuro, si se repite una derrota del Frente de Todos, no todos se van a reciclar de la misma manera. Entonces me parece que hay ahí una discusión también, donde Cristina tiene una urgencia por recuperar los votos, que finalmente son el principal sostén, me parece, del kirchnerismo. Sí, la urgencia fundamental es para el propio pueblo, porque si se produce una derrota tan estrepitosa como la que tuvieron ahora, las posibilidades para el 2023 se hacen muy chicas, porque no va a poder gobernar, porque le va a quedar un Congreso inamistoso, por decirlo de alguna manera, y ahí vendrían consecuencias muy graves para el país, mucho más que para Cristina Fernández de Kirchner, que ya hizo su historia, pero el país la está escribiendo, y la escribe con mucho dolor, con mucha hambre, con muchas necesidades sociales mientras tanto, y sabemos bien que la derecha no va a satisfacer, Diego, ninguna de esas demandas de la sociedad. Sí, le quería preguntar a Diego, porque él en mayo hablaba un poco de las fricciones que habían dentro de Juntos de Frente de Todos en relación a la discontinuidad del IFE o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo crees que sigue ahora en relación a esto? Bueno, el IFE obviamente ahora en estas elecciones, digo, yo creo que se abren dos tiempos. Hay un tiempo hasta el noviembre, donde evidentemente el gobierno va a intentar de inyectar fondos, en eso creo que no hay discusión. Quizá haya lo que se parece a un IFE, quizá haya un aumento en la tarjeta alimentaria, en la UH, bueno, el aumento del salario mínimo al 46%, o sea, inyectar fondos, lo que no se hizo, hacerlo ahora hasta noviembre. Y no se inyectaron fondos porque yo me hice mi propia modestísima teoría, que es, pensando el gobierno como pensaba que le iba a ir bien en esta etapa de las PASO, decía, vamos a guardar esto para noviembre, para que en noviembre hagamos una diferencia muy fuerte que nos permita efectivamente tener cantidades de legisladores, etcétera, como para gobernar. Porque de otra manera, lo que van a hacer ahora es la aceptación de que estaba ese dinero. No lo volcaron en ese momento porque la lectura a la que algunos los llevaron era de una victoria. Sí, el gobierno evidentemente minimizó el deterioro crónico de los ingresos de, millones de personas, 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, los datos del INDEC, eso demandaba, por supuesto, una inyección de fondos. Se va a hacer ahora, se va a hacer tarde, y viene después de el ajuste que hizo Martín Guzmán durante los primeros 6 meses del año, ¿no? Buscando evitar
que haya un desorden macroeconómico, buscando evitar una devaluación, con los argumentos que Guzmán le dio a Cristina y no hubo acuerdo en esa discusión. Pero uno dice, ¿para qué se hizo ese ajuste si no se fue al acuerdo con el fondo? Bueno, ahora quedó pendiente el acuerdo con el fondo. Cristina misma dice, no vamos a poder usar los derechos especiales de giro para inyectar en los sectores de menor recursos, le vamos a tener que pagar al fondo con la plata del fondo. Digo, estos cortocircuitos en la cúpula del gobierno le trajeron un costo en muchos planos a la vez. El primero electoral, lo estamos viendo. El segundo también en la estrategia de salida de esta crisis, ¿no? Ahora queda pendiente la deuda monumental que contrajo Macri con el fondo y todavía está pendiente hasta qué punto se va a tensar o no con el fondo y qué fuerza tiene el Frente de Todos a partir de ahora para tensar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué papel juega la sociedad también? ¿Va a haber una convocatoria social para respaldar al gobierno frente a la pulseada con el fondo? Pero una reunión en la plaza de 400.000 personas no es suficiente cuando tenés que negociar con estos delincuentes internacionales que le han hecho tanto daño a la Argentina. Lo que tenés que hacer es sentarte a la mesa con ellos y decirle, ustedes son unos delincuentes y van a tener que esperar. Y jugar muy firme y decirlo, gritarlo en las Naciones Unidas, gritarlo en la Organización de Estados Americanos, aunque la OEA sea algo bastante inútil, es decir, en todos los foros internacionales. Confrontar políticamente, más que con la discusión política, si el Fondo Monetario en algún momento dice, no, yo quiero cobrar ahora. No tiene ningún derecho a llevarse por delante los derechos de la Argentina. Diego Genú es autor de este libro, El peronismo de Cristina. Es un libro especial, ¿eh? 2 palabras para el final sobre el contenido de este libro que me has regalado y que seguramente voy a considerar. Bueno, es un libro que cuenta, porque pasan tan rápido las cosas en la Argentina y son tan vertiginosos los acontecimientos. Por un lado es una ayuda a memoria, podemos decir, de cómo surgió el Frente de Todos, ¿no? ¿Dónde estaban estos protagonistas cuando Macri asumió, por ejemplo, en 2015? ¿Cómo jugaron frente a Macri? ¿Cuáles fueron sus aliados? ¿Cuáles fueron los que apostaron al peronismo del medio? ¿Cuáles fueron los que finalmente volvieron, algunos de ellos arrepentidos, a la costa de Cristina, ¿no? Está esa conformación y después está también el primer año del Frente de Todos. Las dificultades del gobierno, las discusiones, la pandemia, el rol de la Cámpora, el rol de Martín Guzmán. Está en la tercera edición, te ha ido muy bien con este libro, ¿eh? Está yendo es de la bastante gente bien. de siglo XXI. Siempre andan con capos los del siglo XXI, porque ellos fueron los que lanzaron los primeros libros de Adrián Paenza, por ejemplo, que ahora se venden en cualquier parte del mundo. Sí. Y vos también sos un campeón. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. El señor Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, si bien la agenda está marcada por lo que está sucediendo en el Frente de Todos, la oposición sigue hablando, hay repercusiones y vamos a hablar de, les pregunto a ustedes, un fallido, un sincericidio de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque reconoció el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a leer primero de su cuenta de Twitter y después lo vamos a escuchar. Esto es lo que posteó la presidenta del PRO. Estamos frente a una gran estafa electoral. Quienes nos gobiernan hicieron una alianza para cubrir sus necesidades y no las de los argentinos. A pesar de su enemistad, se juntaron con el objetivo de resolver las cuestiones judiciales de CFK y el lawfare, dice Patricia Bullrich. El pueblo no les importa. Y acá está dando a entender la persecución judicial que hubo contra... La reconoce. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Víctor Hugo la está reconociendo en ese tuit, pero compartamos el segmento en el que lo decía. Primero porque el diseño institucional que aceptaron ambos era un diseño institucional que tenía que ver con sus necesidades y no las necesidades de la sociedad. Es decir, ellos tenían una absoluta enemistad y por la resolución de cuestiones judiciales de Cristina y la teoría del lawfare decidieron hacer una alianza política a favor de ellos dos y en contra de toda la sociedad. Es muy graciosa esta mujer. Ella que se unió con Macri después de las cosas que dijo de Macri, terribles, haciendo esta lectura. Sí, Víctor Hugo, y varias veces negaron el lawfare, dijeron que era un invento, ahí lo estaba diciendo, pero luego vamos a seguir con más material para mostrar cierta coherencia. Alerta en C5N, renunció Juan Pablo Biondi, el vocero
del gobierno, siempre junto a @Alberto Fernández, rumbo a la vida que queremos. Bueno, un poco ambiguo para entender esto que ha señalado. Ahí está la carta de renuncia presentada por el vocero presidencial. Esto era inevitable. Es una renuncia indeclinable, por supuesto, que se la van a aceptar sin prácticamente leerla. Con la primera frase ya alcanza. Biondi no podía seguir después de la acusación clara, contundente, concreta y seguramente con fundamentos lanzada por Cristina Fernández de Kirchner en la carta. Esta es una demostración de que Alberto Fernández en efecto quiere asumir lo que es la aceptación de la nueva convivencia que se tiene que imponer en el gobierno, porque está muy claro que no se puede sin Cristina, ni Cristina va a intentar pasar por encima del gobierno, pero tampoco es bueno que tenga que sobrellevar una situación en la cual desde adentro del mismo le estén haciendo las operaciones que denunció Cristina Fernández de Kirchner y que evidentemente habían sucedido. Ha renunciado Biondi, doctor Villarruel. Me ofenden las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, dice en su carta de renuncia. Quiero decir que anoche, una vez que vos leías la carta y lo mencionaste, ya sabía él que se tenía que ir. Más allá por las circunstancias de hecho, por todas las circunstancias históricas de lo que había pasado. Tema de la foto en Olivos, apuntaban a él. Tema de filtraciones de información a medios hegemónicos, apuntaban a él. Estaba muy claro que él no iba a seguir. Es más, hoy fue trending topic en las redes sociales y la gente que quiere a Cristina obviamente reaccionó en forma intempestiva acerca de alguien que Cristina acusa como responsable de operaciones, malas comunicaciones, no solamente contra Cristina. Ella dijo con todos mis adherentes, con todos los que están dentro del entorno. Hoy estaba Clarín en la defensa de Biondi. Tailade publicó un tuit muy ingenioso. ¿Lo leíste? Contalo. Es para que salte el chancho hay que pegarle. No, habló el dueño y saltó. Habló el dueño del chancho y saltó el mismo. Habló el dueño del chancho y saltó. Y estaba extraordinario porque apuntaban a Mañeto. Desde ya. Perdón que te lo diga, pero bueno. Es el amo de todas estas situaciones. Ni como una foto desde Casa de Gobierno. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, como ustedes leían entonces la carta del vocero, ahora ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi, él decía que esta renuncia es indeclinable. Hoy a nosotros nos llamaba la atención cuando llegó a la Casa de Gobierno que lo haga separado del presidente, es decir, no lo hizo en el helicóptero presidencial, lo comentábamos hace un ratito, es decir, el presidente llegó tanto con Vito Velo como también con Gustavo Vélez, pero no lo hizo Biondi, algo que solía hacer, era su sombra, lo seguía a todos lados, y hoy Juan Pablo Biondi lo hizo por otro camino. El presidente vino del helicóptero y Biondi lo hizo, por tierra. Cuando hoy más temprano pudimos hablar, él lo que había dicho era que, bueno, se iba a poner a disposición del presidente, es decir, que el presidente iba a tomar la decisión o él iba a aceptar la decisión que el presidente tomara. Lo cierto que definitivamente ahora el vocero prefirió entonces poner su renuncia, en este caso indeclinable, y ya entonces despedirse. Esto, una incidencia que cuenta ahora, viene a saludarnos a la sala aquí de periodistas. Se está saludando ahora a cada uno de los periodistas que, bueno, solemos estar aquí en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. Hubiera hecho bien, Nico, a definir, sí. Hubiera hecho bien en ese saludo a los periodistas en atender a los mismos debidamente y en forma pareja. Indudablemente, las informaciones más trascendentes las tuvieron siempre aquellos que son absolutamente enemigos del gobierno, mucho más que del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros diariamente casi que llamábamos a través del equipo de prensa para consultar sobre temas que surgían del gobierno. Nunca había respuesta, nunca estaba. Era un vocero, como dijo Cristina Fernández, vocero al que no se le conocía la voz, un vocero raro, extraño, que había que sobrellevarlo en función de que uno quería tener respeto con el gobierno. Víctor Hugo, un dato de color acá o no, que me marca Steffi, ¿cómo firma la carta Juan Pablo Biondi al final? Dice: los saludo con todo mi afecto y respeto y con la distinción de siempre, sinceramente. Como tituló Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Se puede permitir alguna morada. La cuestión es que ya no está en el gobierno y esto es muy bueno en el marco de la discusión que se ha producido. Nico, ¿qué cosas rescatan ustedes allí si es que ya hay algún trascendido?
No, bueno, ahí él estaba dando sus palabras finales, Víctor Hugo, aquí en la sala de prensa. Lo que, bueno, acaba de decir, dice que estuvo reunido con el presidente hasta recién, que le entregó la carta en mano, digamos, que lo decidió, que obviamente es un trabajo que ellos venían teniendo hace mucho tiempo. Entonces lo que dijo es que se la entregó en mano. Y digo, tiró un tiro por elevación en este caso diciendo se la entregué en mano, no a los medios, digamos, porque él hace referencia a lo que sucedió, digamos, en este caso con otros ministros que han presentado la renuncia, pero que habló con el presidente, entonces agradeciéndole todo este tiempo, pero que obviamente anunció que ya su estado en el gobierno no daba para más después de lo que ha sucedido ayer, pero dice que obviamente que el presidente lo entendió y estuvieron charlando hasta recién. Nico, no sé si vos tenés un nombre de alguien que ya trabajó con Alberto Fernández. Uno no lo quiere dar porque obviamente tiene que chequearlo primero, pero ha trascendido desde antes de la renuncia alguien que ya estuvo con Alberto Fernández en varias oportunidades, un hombre de confianza, y creo que con esto se entiende, por el nombre que es, a quien conozco, por su trabajo, que están decididos a cambiar la forma de comunicación, que también fue parte de ¿Se todo trata esto, de un periodista? Es una pregunta que me permito. ¿No es un periodista? Vocero, si es el mismo que estamos hablando, perdón, si es el mismo que estamos hablando, doctor, estamos hablando de un vocero de Alberto Fernández en su momento cuando estuvo en la jefatura de gabinete, correcto, la presidencia de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Correcto. Sí. Es un hombre peronista, vinculado al peronismo. Sí, sí, o sea, lo digo, estuvo trascendiendo. Sí, dígalo, si usted lo tiene ahí. Es Eduardo Ruz, digamos, exacto, que está mencionándose. Insisto, no hay ningún tipo de confirmación ni nada por el estilo, es un nombre que está circulando hasta ahora. Habrá que ver qué determinación se toma y si después todo el equipo que acompañaba en este caso a Biondi toma la misma disposición, es decir, si todos prefieren dar un paso al costado o van a seguir trabajando. Hasta ahora la única renuncia presentada es la de Juan Pablo Biondi. Ya nos ha quedado algo interesante, como siempre, con el trabajo de Nicolás Munafó. Hasta luego, Nico. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes, Agustín Rossi, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Agustín, ¿qué opina de todo lo que está escuchando en estas horas? Bueno, me parece que más que opinar sobre lo que está escuchando, es plantear las cosas que yo creo que tenemos que hacer de acá para adelante, ¿no? Y toda esta crisis que se ha expresado, producto del resultado electoral del domingo a la noche, conjugarla positivamente, metabolizarla adecuadamente, y yo creo que para lograr eso se necesitan cumplir tres condiciones. Primero, políticas económicas, políticas públicas económicas que vayan en el sentido de mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Creo que el mayor componente, el principal componente del no acompañamiento de los argentinos en esta elección ha sido fundamentalmente esta idea que no hemos podido mejorarle adecuadamente la vida a los argentinos desde que asumimos que existen atenuantes, la crisis que heredamos, la pandemia, pero los argentinos nos están diciendo, entendemos los atenuantes, pero se necesita más. Y me parece que la primero es esas políticas. En segundo lugar, fortalecer la unidad de la coalición. Yo creo que somos un gobierno de coalición. La crisis en la coalición genera crisis en el gobierno. Hay que fortalecer el gobierno de la coalición y la unidad y lograr que los principales líderes, Alberto y Cristina, sigan trabajando juntos como lo hicieron durante casi todo este tiempo. Y en tercer lugar, como decía Cristina, el presidente relanzará su gobierno, relanzará su gestión. Para eso hay que fortalecer también la autoridad presidencial. Con estas tres cosas, yo creo que, apelando a alguna metáfora futbolera de un hincha de River, cada vez que Gallardo perdemos algún partido por la Copa de local y tenemos que ir a Brasil, dice necesitamos una noche épica. Bueno, tenemos que ir por la épica de dar vuelta a la elección el 14 de noviembre. Le asigna autoridad en lo que está diciendo, en el segundo término de lo que ha manejado, el hecho de que usted también podría haber estado dentro de fracturas, etcétera. Y la verdad, Agustín, es que manejó su candidatura y la divergencia que había en la provincia de Santa Fe con enorme calidad. Es decir, está perfectamente habilitado para decir hay que mirar para adelante y hay que tratar de salir de esto de la mejor manera. Ahora bien,
Uno de los nombres que ha trascendido es el suyo para el gobierno. ¿Sabe algo? No, no sé absolutamente nada y tampoco quiero hablar sobre ese tema. Bueno, no hablemos de eso, no se preocupe. Yo me tiro el lance porque ha trascendido el nombre, tiran sobre la mesa, pero de verdad que están tirando unos cuantos nombres. Cuando se discute un poco sobre subsidios, usted que ha estado adentro del gobierno en esas discusiones, ¿cómo lo ve el tema? Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar todas las decisiones que haya que tomar para mejorarle la vida a los argentinos. Esto es lo que tenemos que hacer dentro de las limitantes que propiamente tenemos. Pero la realidad es que ese es el camino. Somos un gobierno peronista. A mí me parece que cuando algunos dicen, bueno, el gobierno tiene que moderarse, el gobierno tiene que radicalizarse, somos peronistas. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para mejorarle la vida a nuestra gente. No tiene sentido un gobierno peronista si no logramos eso. Entonces me parece que ese es el camino. ¿Cuáles son las medidas técnicas desde el punto de vista de la técnica económica? Bueno, tenemos un ministro de Economía, un jefe de gabinete, un presidente que sabrán de cuál es la mejor manera para lograr eso. O dicho de otra manera, hace 3 o 4 meses o 5 meses que nosotros vemos con expectativas favorables una mejora en los indicadores macroeconómicos que presenta la economía argentina. Bueno, hay que lograr que esa mejora en los indicadores macroeconómicos lleguen a una mayor velocidad al bolsillo de los argentinos. De esto se trata y esto creo que ha sido la principal demanda que nos han hecho los argentinos el pasado domingo. Entendiendo las dificultades que ha tenido el gobierno, que no son de responsabilidad propia, que son heredadas en el caso de la gestión económica desastrosa del macrismo, o que impensadas como ha sido la pandemia, pero nos están pidiendo una mayor atención, nos están pidiendo un poco más y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que hay que dar. Acá hay una pregunta de Lautaro Maislin, Agustín. ¿Cuánto cree que descomprime esta renuncia de Biondi de cara a los próximos cambios en el gabinete? No sé si el término que utilizaría sería que una renuncia descomprime, digamos, ¿no? Me parece que todo lo que está sucediendo ahora es en el marco del debate que se generó a partir del resultado electoral del domingo pasado y del hecho de que somos una propia coalición, digamos, ¿no? El resultado electoral del domingo pasado tiene dos miradas, una su contundencia y otro lo sorpresivo. En una coalición siempre son espacios políticos que piensan parecido pero no igual y que obviamente las situaciones como estas por ahí lo que hacen es tensionar un poco más las relaciones, pero no creo que haya una decisión, una renuncia, la llegada de alguien nuevo al gabinete que resuelva la cuestión. Entiendo pensar que es más una cuestión de políticas y obviamente entramos en una nueva etapa de la gestión y en una nueva etapa de la gestión del presidente de la Nación y me parece que de esto se trata. Impecable, como siempre. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un gran abrazo. La Iglesia, cuando decimos la Iglesia, estamos hablando de la cúpula en opción por los ricos, como siempre, como en toda su historia. Hay curas en opción por los pobres y la cúpula eclesiástica es la de la opción por los ricos. Aminorada, amortiguada un poco en estos años porque el Papa es argentino, los conoce a todos y ha tenido una visión humanista, profundamente humanista, que no se corresponde para nada con el humanismo de Cristo en lo que es la cúpula eclesiástica de la mayoría de los países. Y por supuesto salieron a jugar a favor de un establishment que quiere golpe de Estado, que quiere paro del campo, que quiere títulos de los diarios en los cuales destruyan a este gobierno. Vamos a ver qué es lo que queremos decirles con esto. Presidente, queda poco tiempo. Por amor a esta patria herida, muchos esperamos que el presidente pueda revisar a tiempo su agenda de prioridades para evitar una debacle que terminaría dañando todavía más a nuestro pueblo. Lo hemos visto muy entretenido con el aborto, ahí empieza el paso de facturas, viva el presidente
si efectivamente esta es la visión que la cúpula eclesiástica tiene de él, la marihuana, que es un tema que avanza en todo el mundo, bien por el presidente, mal por el firmante de esta nota, y hasta la eutanasia, un derecho que cada día tiene más adeptos en todo el mundo. Él representa a una iglesia retrógrada que toda la vida juega un par de siglos atrasada. Mientras los pobres y la clase media tenían otras hondas angustias que no obtenían respuesta. Las hondas angustias vienen de toda una historia neoliberal que las cúpulas eclesiásticas en opción por los ricos han apoyado toda su vida. En los últimos meses se vio una potente avanzada para imponer un lenguaje no binario y por supuesto también eso le molesta. Estas 4 líneas son demostrativas de por qué la iglesia juega, Darío, de la manera que la vemos habitualmente. Me extraña el tema de le queda poco tiempo. ¿De nombre de quién le queda poco tiempo? El presidente fue elegido por 13 millones de personas, hubo una elección de medio término, ahora va a haber otra vuelta y finalmente en el 2023 se verá. Digo, esto de la iglesia de hablar de cosas que no les gusta y echarle la culpa al presidente. Digo, ¿quién tiene que atender mucho a los pobres, no? Porque algo que no dijeron, ¿vos viste la palabra pandemia? Yo no la vi, ¿eh? Y acá hubo una pandemia, acá hubo que atender porque hubo un gobierno que nos quedamos sin Ministerio de Salud, y esto lo digo también en general. Che, todos se instalan en esta discusión. Lo escribió en el diario La Nación, Darío. Perfecto. Una lectura para La Nación, para los lectores de La Nación, para los seguidores de Clarín, para ese establishment con el que la iglesia, en opción por los ricos, siempre se maneja. Hay que hacer una pausa, salvo mejor opinión. Después de la pausa que tenemos, Steffi. Tengo, por ejemplo, la discusión que está poniendo Joe Biden en Estados Unidos sobre algo que fue vestido esta semana, Tax the Rich, ponerle impuestos a los ricos. No hay renuncias, pero ya está firmado el acuerdo para ver quiénes son presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia. La fórmula sería RR y no es de T. Oh, ¿qué es eso? Bueno, me quedo esperando, expectante. Eso va a ser después de la pausa y que tenemos Lautaro por tu lado. Más repercusiones, Víctor Hugo, en relación al cambio de gabinete y algunas confirmaciones. ¿Algunas confirmaciones del cambio de gabinete? ¿Vas a dar algún nombre más? Uno de los que no va a estar. Uno que no va a estar. O al Chivo Rossi. Bueno, ya ahora lo tenemos a Rossi. Yo tengo la primicia no voy a estar. de Víctor Hugo, ¿usted va a estar? ¿Vocero presidencial, algo? No va a estar tampoco. ¿Qué en el cosa? gobierno, en el nuevo gabinete. más Ahí está, bien. tenemos otra confirmación. Es así, efectivamente. Igual yo te digo, hay un avión que está llegando de Brasil con un candidato a ministro. Nada más que eso. ¿Ah, sí? Sí. Scioli, esto ya es muy fácil, hasta yo lo resuelvo. No, que no podés dar esa pista. Viene de Brasil, etcétera. En fin, ¿y para qué vendría Scioli? Bueno, dice que lo quieren convocar para charlar. Bueno, me imponen la tanda. Bien, Federico Ferro es el que manda y allá obedecemos. Volvemos en 3 minutos. Hoy temprano la gente de Roberto Navarro conversó con el presidente Alberto Fernández. Una charla que fue muy importante, que nos trajo alivio y tranquilidad, porque indudablemente la carta de anoche y lo que él le había dicho a Página 12 traían un encontronazo. Esto no se puede disimular. Cuando Alberto Fernández dice voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión, las próximas horas serán claves para los cambios. En el equipo ministerial lo tengo bastante avanzado. Cuando le dice esto a nuestros amigos de El Destape, mi lectura, y seguramente la de muchísima gente, bueno, acá se terminó entonces el problema, empezamos de nuevo. Porque si el presidente Alberto Fernández decía vale 4, los que entienden de truco saben de qué hablo, pues entonces teníamos ya una situación para nada fácil de arreglar. Cuando él dice estamos haciendo lo que en parte se nos ha pedido y siempre de acuerdo a lo que piensa, aunque no lo haya dicho de esa manera. Porque Alberto Fernández debe haber leído también de la carta de la presidenta que surge algo extraordinario para él, que no es un títere. Van a ver ustedes la maledicencia del sector mafioso encabezado por Clarín en el periodismo argentino, como lo han dicho, títere, 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 cada vez que les convino. La que mandaba era Cristina Fernández. Si algo deja claro la carta, es que Cristina Fernández hasta tenía que ir en puntas de pie. Alberto, por favor, nos podemos reunir. Está muy claro que el que mandó en todo esto, para mal, para bien, en el acierto y en el error, ha sido Alberto Fernández. Y esto es bueno también en esa confrontación que siempre se tiene con estos medios de periodismo repugnante. Así que
dijo, estamos en eso, y a mí me provocó una gran tranquilidad, porque si este gobierno se rompe, las posibilidades de lo que llamamos pueblo escasean. ¿Usted se imagina de verdad? Si encima de neoliberalismo, pandemia y frustración de este gobierno vuelve el neoliberalismo otra vez, ¿quién podría sobrellevarlo? ¿Quién podría vivir? Entregarle la pelota gratis, dásela para que juegue la derecha por los encontronazos naturales que se tienen, como les decíamos en estos días. Los tenemos aquí, los tiene en su casa, los tenemos en todos los sitios. Cuando hay que discutir cosas importantes, lo dijo ayer muy bien Leopoldo Moró, menos mal que se discute, porque cuando no se da ese intercambio, lo que sucede es que hacen lo que quieren aquellos que quieren un desastre para la gente. Por ejemplo, 3000% de aumento de tarifas puso el PRO. No discutieron con nadie. Gente muy amable entre ellos, no discutían nunca. Ahora sí hay que discutir subsidio, hay que discutir tarifa, hay que discutir qué se hace con los dineros. Es bueno que lo hagan, están discutiendo por nosotros. Y esperemos que ganen los que siempre están pensando directamente en el pueblo y no con temores a las corporaciones y mucho menos a los medios de comunicación que son el buque insignia de ese establishment que se lleva todo por delante. Vamos a revisar algunos aspectos del discurso que anoche presentamos en nuestra columna. Vamos a una primera placa en la que está contenido lo que dijo Cristina Fernández. Al día siguiente de semejante catástrofe política, el resultado de la elección, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada. Fingían normalidad y sobre todo estaban atornillados a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario presentar públicamente las renuncias? Está la autoridad de aquello a lo que renunció en el 2009 la gente de Néstor Kirchner. Eso está muy claro. Mara, mire, lo podemos mostrar desde el archivo, dicho por Cristina Fernández. Son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca la política. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Otra placa que tiene tramos del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner es esta. La compartimos con ustedes para que luego podamos ir al archivo y encontrar exactamente este punto de vista dicho con mucha antelación a lo de anoche. Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo. Bueno, ¿quién manda? Manda el que no escuchó a Cristina Fernández de Kirchner. Para bien, para mal, lo importante para Alberto Fernández queda muy claro en la carta de Cristina quién es el que tomó las decisiones, quién es el que estaba convencido de lo suyo. Escuchémosla, Cristina. Una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. Y la demanda, no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. El único que no aplaudía, se puede mostrar como paño la imagen, era Biondi, que ha renunciado hace un par de horas. Es decir, estas palabras vibrantes de Cristina Fernández de Kirchner que merecían
esa manifestación de apoyo de toda la gente no la tenía. Bueno, no importa. A veces uno pide cosas sobre la marcha que técnicamente son imposibles. Pero el único que no aplaudía era Biondi, que dicho sea de paso, hoy renunció. Lo que estaba diciendo Cristina en ese discurso se compadece perfectamente con lo que Pitu Salvatierra, un hombre que conoce Ciudad Oculta y los lugares profundos de desesperación, de hambre, de marginación, y que allí trabaja y allí lucha, nos decía el otro día. Y vale la pena, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, ahora presentarlo al Pitu. Mira, para darte una idea, en el comedor nuestro, nosotros tenemos 4 comedores en distintos barrios ahí en la Comuna 8. En uno de ellos, en el que está en Ciudad Oculta, previo a la pandemia, teníamos 400 comensales. Ni bien arrancó la pandemia, a la semana teníamos 780. Bueno, eso nos retrocedió, ahora seguimos teniendo los mismos comensales. El IFE fue una medida acertada en un momento, no fue suficiente, no fue regular y continua, no lo cobraron todos, sino algunos, pero este año no hubo ni siquiera. ¿Alguien te llamó? ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Tuviste alguna respuesta? No, tuve algunas charlas con algunos compañeros, pude plantear algunas cuestiones. Lo que pasa es que a veces uno siente que cuando dice algunas cosas con mucho ímpetu, y ya lo empiezan a mirar con cara, con ojos se rascan torcidos, mucho ¿viste? para adentro, Pitu. No les cabe nada. No, y cualquiera que por ahí pareciera, para algunos, no para todos, cualquiera que sale un poco de la línea ya empieza a hacer fuego amigo. Es muy difícil a veces, siento, para algunos compañeros. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Pitu? Yo creo que lo más rápido posible tiene que recomponer el nivel adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares. Es muy interesante lo que surge al margen de esto final, cuando señala que cuando él explicaba, porque conoce, está cerca de la gente que sufre, y los que van al territorio de pronto cuando les dice, mirá que está muy mal esto, ojo, se enojan, dicen, esto fuego amigo, ¿qué te vas? ¿Te estás cambiando de bando? Fíjense qué dificultad. Bueno, esto era lo que quizás le pasaba también a Cristina Fernández de Kirchner, tenía los datos de los Pitus Salvatierra, para decir, estamos mal. Y del otro lado, había una información equivocada que manejaba el gobierno que estamos bien. Y por pensar que estaban bien, seguían en lo que estaban haciendo, por ejemplo, en lo que después vamos a mostrar, que era retasear un dinero que podía volcarse a la calle, que podía volcarse a los Pitus Salvatierra. No a él, que nunca pide nada, sino a aquellos a los cuales él cuida y trata de sostener con sus comedores, con las 700 personas a las que diariamente, por lo menos ese número, él ayuda a que puedan comer. Es la gente que conoce, es la gente que está entrenada para ver el padecimiento de lo que llamamos pueblo. Esto se le escapaba al gobierno, porque yo también en algún momento pensé, por lo menos va a empatar el gobierno, no iba a perder de esta manera. Yo no me afiliaba para nada a la idea de que se iba a ganar estrepitosamente. Cuando llegaban las cifras el día de la elección, a mí me asombraban, y yo decía, el gobierno que con un empate tendría que estar fantástico, porque a la vacunación y a toda la maravilla que se hizo contra la pandemia, todo lo que se luchó, le faltaba este plus, y además estaban los brutales enemigos que hicieron desconocer por completo los méritos notables que el gobierno tenía, para mi manera de ver las cosas en ese sentido, y ponían muy arriba, como si se preocuparan verdaderamente de eso, ponían a los pobres. Por eso es que existía evidentemente este desacuerdo. Miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo. Van a escuchar ustedes al presidente de los Estados Unidos decir algo que es impensable. Parece Estados Unidos año verde lo que está manejando aquí el actual presidente Biden. Entonces tomen datos de cómo la pandemia habrá dejado a los Estados Unidos, ya no a la Argentina, para que él tenga que anunciar algo que parece comunismo explícito, teniendo en cuenta cómo se piensa en los Estados Unidos. How is it possible for millionaires and billionaires that can pay a lower rate of tax than teachers, firefighters, or law enforcement officers? Here's the simple truth. For a long time, this economy has worked great for those at the very top. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share, just like middle-class folks do.
But that isn't happening now. Today in this country right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. Pero cuando aquí se planteó por una vez el impuesto a las grandes fortunas, salieron todos los voceros y voceritos y chiquitaje de nuestra profesión a sostener que era una barbaridad. ¿Cómo le iban a pedir una vez en plena pandemia y con la gente muriéndose de hambre a aquellos que lo tienen todo y que si lo tienen todo es porque son unos genios que por su cuenta hicieron todas esas fortunas? No fue el Estado el que le puso las rutas, el que los ayudó siempre. Mire, en todo hecho que vea de lo privado exitoso, piense que el Estado estuvo en el arranque. En la inmensa mayoría de los casos es así, pero los genios no querían pagar un centavo, ni uno, de lo que era por una vez el impuesto. Así son. Imagínense la lucha que hay para cobrarles los impuestos. Yo he sabido que el CEO de un medio de comunicación, que muchas veces menciono por su gangsterismo mediático, en algún momento en la AFIP estaba con un sueldo que era un poco más alto que el mío, que era un buen sueldo. Pero imagínese, 80.000 veces más, no, 1 millón de veces más que yo tiene, y que de usted ni hablemos. No quieren pagar los impuestos. No quieren todo el dinero y todo el dinero llevárselo. Y no es posible, algo tendría que quedar aquí. Cuando Cristina Fernández de Kirchner en la carta de ser habla de operaciones, las operaciones consisten en que esa gente, esos gángsters del mundo mediático, son abastecidos desde adentro de los gobiernos. ¿Usted por qué cree que las primicias siempre las tiene Clarín, Nación o Infobae? Bueno, porque trabajan mucho mejor que nosotros. ¿Sabe cómo le hemos preguntado al tal Biondi las cantidades de preguntas que le hemos hecho a los periodistas? Una sola vez respondió, cuando el tema de la fiesta de Olivos. Ahí decía, no están así, ojo, cuidado. Única vez, en 2 años. Es muy poco, es muy raro ese tipo de voceros. Hoy renunció, por suerte para el gobierno y por suerte también para este mal momento que se ha vivido y que empieza a arreglarse. Enhorabuena, lo estemos diciendo. Vamos a ver la parte en la que Cristina Fernández habla de las operaciones de las que fue ella víctima. Ella, ¿hasta cuándo? Desde adentro. No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. Hoy renunció y puso con un sentido humorístico al final una despedida en la que escribió la palabra sinceramente. Como nos permitimos decir al principio, algo muy bueno para Alberto Fernández y muy malo para los mentirosos, aunque van a seguir mintiendo dentro de un ratito, ya empiezan otra vez, que Alberto Fernández puede decir, aquí está el títere. ¿Ustedes no decían eso de mí? Bueno, miren lo que es la carta. Miren las quejas que tiene que presentarme Cristina Fernández de Kirchner, que nunca la llamé, que tenía que pedir para que la recibiera, que ella pensaba de una manera y yo le decía no tenés razón. Y ya no estoy discutiendo sobre quién tenía razón. Estoy afiliándome a la idea de que ese hombre que preside la República estaba de presidente claramente. La carta es una maravilla para Alberto Fernández en ese sentido, porque mire las cosas, las barbaridades que han dicho pivoteando sobre la palabra títere. Cristina, ha intervenido el gobierno directamente, sin disimulo. Esto que parecía una presunción periodística es una absoluta realidad palpable a cualquiera que haya observado los movimientos. Alberto Fernández, el presidente, ha quedado reducido, subordinado, humillado por momentos. Cristina ha vuelto en estado puro. Y lo que necesita, ella está convencida de esto, son títeres para la victoria. Y ahora lo pongo en plural. El principal títere es el presidente. Y cuando afirmo que Alberto Fernández es el testaferro político de Cristina, es por lo que veo, es una opinión. Va a ser un títere, porque en realidad lo es. A ver, y no lo digo solamente como, digamos,
para decir algo en tweet que genere. A ver, escuchémosla, a ver pero la por qué conozco lo a sostiene. Cristina. Que es una marioneta, es una especie de muñeco vaciado, al cual, por supuesto, Cristina lo va a manejar a su antojo. Juez, usted que es un hábil empleador de términos del diccionario cordobés, si tuviera que utilizar alguno de ellos para definirlo, ¿cuál sería? Oh, un títere de Cristina, claramente. Claramente una marioneta. Y que el presidente se ha convertido en un verdadero fantoche. Sí, digamos, parece el títere de Cristina. Mire, en una sola jugada, Cristina dejó al presidente de la Nación como un títere, al ministro que está negociando con el Fondo Monetario como un pobre muchacho. Se da cuenta, ¿no? Creo que sí, que es demasiado evidente. La carta de Cristina Fernández tiene el dato muy firme y muy sólido de que si algo no es Alberto Fernández, es un títere. Las quejas de Cristina son casi dramáticas. Una mujer que presidió 2 veces el país, la mujer que lo eligió, Alberto Fernández, nunca es llamada, nunca es convocada. Si lo dice porque es verdad. Porque si no, Alberto Fernández diría, no, así no puedes mentir. Esto no va. Lo aceptó, porque esto ha sido evidentemente así. Porque Alberto Fernández tomó distancia. Mire, terminó la elección y uno supone, yo me imaginé que además de la presentación que habían hecho juntos, a la madrugada, al otro día, no nos olvidemos que son 2 personas que hablaron mucho, arreglaron un buen entuerto que tenían entre ellos, hablando, queriéndose, en la soledad de las discusiones casi de madrugada que mantenían. Es un episodio humano muy interesante de cómo pudieron limar todas las asperezas que habían surgido, particularmente del lado de Alberto Fernández. Así que esta persona, cuando termina la elección, uno supone que llama o que se conecta y pasan otras 24 horas y Cristina Fernández dice, bueno, me va a llamar en algún momento. Y no. ¿Dónde está el títere? No, es un hombre muy plantado en sí mismo, en sus convicciones, en sus ideas y con su gente. Pero títere para nada. Por eso estas mentiras que cotidianamente dice, porque de la misma manera, al rato trataban de decir que Alberto Fernández es un autoritario, cuando por ejemplo le ponía a las tarifas un límite. No pueden cobrar más del 5%, lo decía el mafioso de Mañeto, y Mañeto decía que ¿quién es? Un autoritario, se lleva todo por delante, y el diario ponía el autoritario de Alberto Fernández, cosas por el estilo. Es diabólico lo que hacen. Tenemos que aprender a leer este tipo de cosas porque si no nunca vamos a entender nada. Vayamos a los aspectos que están en discusión. Lea conmigo porque estas son formas de entender qué es lo que se está discutiendo en estos momentos. Por favor, ahí tenemos. El gobierno acelera el gasto y destina 600 millones por día a planes para las organizaciones sociales. Mire qué mentira. Es decir, qué mentira darlo como el concepto. El gobierno lleva gastado 600 millones, la Nación, igual que Clarín. Se hablan por teléfono y se ponen de acuerdo para mejorar el poder adquisitivo. Lo decían porque el 29 de agosto del 2021 estábamos muy cerca de las elecciones y ellos querían decir que estaban metiendo mucha plata, mucho dinero. Con una nueva modificación presupuestaria el gobierno amplía el gasto en casi 9.000 millones, que es una monedita comparada con la cifra que no estaba gastando el gobierno. ¿Hay uno más o 2 más? A ver, por decreto el gobierno amplió el gasto público en casi 710.000 millones. Va a ver usted cuál es la verdad de toda esta historia. Vayamos al último, de un problema recurrente, el gasto público, siempre con el gasto público. De la carta surge claramente este dato. Vayamos ahora a la placa teniendo en cuenta todas estas insinuaciones, mentiras, medias verdades, visiones sesgadas, porque no siempre necesitan estrictamente mentir. Como siempre, sinceramente, el año pasado, con ocasión de presentarse el presupuesto, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4.5% del PBI sin pandemia, lo pensaban, a partir de marzo del 2021. Sin pandemia, 4.5. Vamos a dejar ese número, como si no hubiera existido la pandemia. A agosto de este año,
a 4 meses de terminar el mismo y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado, y restando solo 4 meses para terminar el año con pandemia y delicadísima situación social. Aquí también, entonces, viajaba en el vientre de todas estas mentiras, algo que es bueno que sepamos a través de la carta de Cristina Fernández. El gobierno no estaba tirando dinero a la marchanta, ocurría todo lo contrario, no es la palabra ideal, amarretear, no, estaba sujeto a la presión de hagámoslo mañana, soltemos el dinero mañana, no sé qué era lo que pensaban, pero el dinero estaba previsto y no lo ejecutaron. En 2,1% y 4,5% a 420.000 millones de pesos cada punto, estamos hablando de 900.000 millones de pesos, que por ahí el gobierno podía lanzar a la gente para que lo del Pitu Salvatierra y sus comedores y lo de todo lo que se vive en el conurbano profundo, no solamente de Buenos Aires, sino de Mendoza, de Córdoba, etcétera, tuviera una situación muy aliviadora, por lo menos una parte de ese dinero. Quiero decir que ni títere, ni gastadora a ultranza. Por el contrario, persona que toma sus decisiones y que, entre otras, está estableciendo que no se va a gastar un dinero que, por presupuesto, se podía gastar. Y ahí está el reproche de Cristina Fernández de Kirchner. Después está la operación, porque estamos hablando de todas las operaciones, que títere, que gastador, etcétera, etcétera. Operación, ministro de Economía, quiero que lo echen. ¿Cuántas veces lo escuchó en estos días? ¿Cuántas veces se dijo? Bueno, mire cuál es la realidad de lo que sucedió. Alberto Fernández, citado textualmente en página 12. ¿Podemos verlo? En TN. Ah, bien, primero TN diciendo que está muy bien presentar el pecado, diciendo que pedían la renuncia de Guzmán. Imprevisto, pero obviamente una renuncia orquestada desde el Instituto Patria con el objetivo básicamente de condicionarlo al presidente a llevar adelante un cambio en el gabinete. La vicepresidenta y Da Cámpora plantearon desde el domingo a la noche y el lunes de que era necesario la renuncia de algunos ministros, en especial el ministro Martín Guzmán. Mentira, mentira, mentira y mentira. No era cierto, lo dijo Alberto Fernández, jamás me pidieron su renuncia, y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en la carta de ayer, pero además se supo antes de la carta, porque el principal trascendido que hubo, la única cosa a la que nos podíamos aferrar en estos días en los que lo que escaseaba era una información verdadera, era a que nos dijeran Cristina Fernández hace decir a quienes están a su lado que ella no pidió la renuncia de Martín Guzmán. Una mujer con esa personalidad, si hace algo, lo sostiene, lo mantiene, pero le guste a quien le guste y a quien no le guste, mala suerte. Así que no pidió la renuncia de Guzmán. Y mira cómo lo decían, que el domingo a la noche, como si hubieran hablado, como si hubieran estado en conocimiento cabal de esto. Operación Cristina presiona desde adentro del gobierno. Operación La Cámpora presiona desde adentro del gobierno. ¿Quiénes? Bueno, hoy ha renunciado la persona a la que señaló Cristina Fernández. ¿Sería el único? Ojalá que sí, porque de lo contrario sigue habiendo caballos de Troya, enemigos que trabajan adentro para destruir al gobierno, porque el que no entienda que atacando a Cristina Fernández de Kirchner, uno de los más dañados es el propio presidente, es que no entiende nada. No hay manera de hacer operaciones contra los compañeros, contra las personas que tanto han tenido que ver con Alberto Fernández como presidente. Es una barbaridad. Bueno, miren a lo que llegó la mafia de Mañeto hoy. En estos momentos usted puede leer, sacaron a Nisman, como siempre, el trauma acá que apareció por sorpresa. Análisis. Esto está, usted abre a la mafia y se encuentra con este título. Nisman, el trauma acá que apareció por sorpresa en plena guerra del gobierno. Son las cosas que dijo la diputada Vallejos, algunas cosas que dijo la diputada Vallejo, por ahí una mención a la pasada, no tiene nada que ver con la realidad.
No apareció para nada el tema Nisman, salvo en ese audio que ha dado muchas vueltas y que ha sido particularmente controvertido y que este hombre usa para destruirnos todos los días. Es decir, la destrucción es mucho mejor que la construcción de algo que pueda servir al pueblo si no le sirve a él. Y en eso estamos. Nisman hicieron reaparecer. Títere le hace decir él y los Zaguier a su gente. Títere, mirá qué lindo títere viene a ser Alberto Fernández, cuando la persona que lo ayudó a ungirse presidente, y la que fue 2 veces presidenta, y la que es su amiga, no recibe otra cosa que el distanciamiento impuesto desde el gobierno. Pero estas son las operaciones que se han realizado. Vamos a ir a otra placa del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo no es opción, porque esto tiene que ver con la sugerencia de la mafia diciendo que hay que llamar al PRO, causa gracia en el fondo, llamarlo a Macri para ver si se arregla esto. A Macri, Bullrich y compañía, para que vengan con la data de Manieto, los Aguirre, etcétera, con el manual de estilo de ellos, para ver si esto se arregla. Estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 44.000 millones de dólares, etcétera, 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 votando al macrismo o votando a sus ideas. Pero es lo que ellos están pidiendo, escúchelos. No, porque un plan tiene que tener credibilidad, con lo cual una convocatoria a los opositores ya no es una opción. Casi te diría que va a ser una obligación desesperada. La pregunta es... ¿Qué es la oposición? ¿Qué es el neoliberalismo que gobernó? ¿Quiere recordarlo? Muy rapidito le pido a Federico Ferro y a nuestro director, porque es algo conocido, que lamentablemente hay que repasar de vez en cuando, porque los que dicen que venga el macrismo a ayudar a este gobierno no tienen en cuenta, o quizás sí. En la era Macri se destruyeron 234.000 empleados registrados, empleos del sector privado. Destrucción de empleos, no gente que solamente se quedaba sin trabajo. Sigamos, muy rapidito. El salario en dólares perdió el 55% en los 4 años de Macri. ¿Qué más pedían estos señores a través de sus voceros? Estoy viendo la foto ahí de los dueños de La Nación. Según datos del gobierno, Macri destinó casi todo el préstamo del FMI a pagar deuda. Jugaban con eso. Tensión por la economía. Mauricio Macri elimina 10 ministerios y desplazan a los vicejefes de gabinete. Esta es la gente que podría venir a arreglar la situación. ¿Algo más? Macri definió el coronavirus como una gripe un poco más grave. Imagínense el que vendría a ayudar. El gobierno de Macri había dejado vencer más de 2 millones de vacunas. El gobierno de Macri había hecho eso. Lustó presentó ahora, mire la gente a la que llaman, un proyecto para eliminar indemnizaciones por despido. Es decir, algo más contra el pueblo, contra el trabajador, no se puede urdir, imaginar, concebir y querer llevar adelante, como efectivamente va a suceder. Ahora un guiño, un chistecito que hay de Pichetto, un poco en el final, me dirá Federico Ferro, porque tenemos algún recuerdo. Mire lo que Pichetto ha dicho. Terminan siendo desopilantes, son gente para un stand-up en el Paseo de la Plaza, a la medianoche del viernes, ¿vio? Cuando están los estandaperos y uno dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me quiero reír. ¿Por qué no Pichetto, ahí cuando uno pasa por la avenida Corrientes, para decir esto que le vamos a escuchar? Macri era muy malo, pero ningún argentino se quería ir del país. Había una visión capitalista. A ver otra vez por si se lo perdió porque fue muy rapidito. ¿Se puede ver de nuevo? Macri era muy malo, pero ningún argentino se quería ir del país. Había una visión capitalista. Macri fue muy malo, pero nadie se quería ir, con lo cual por supuesto está diciendo una mentira porque él consume esos medios que dicen que la gente se va ahora. No, la gente que ponen los portales y los diarios, que vive fuera del país y dice, ahora estoy viviendo bien, son los que se fueron en 2018 y 2017. Cuando uno va a toda la nota, haga una prueba con cualesquiera de los títulos que han puesto, se encuentra con que gente que no se fue ayer, no se fue durante la pandemia, porque además no había cómo irse durante la pandemia. Es la salida más baja de argentinos al exterior que se haya dado posiblemente en la historia. Pero ellos son capaces de jugar con eso. Y juegan con todo esto, y dicen títere, mintiendo, y dicen gasto superlativo, mintiendo,
y dicen pedido de renuncia del ministro de Economía, mintiendo por razones muy claras. Ellos quieren que el gobierno se debilite al máximo. Por suerte, Alberto Fernández está, según mi lectura, yendo a donde tiene que ir, a sus compañeros, abrazarse con ese frente que crearon y que no se debe destruir porque es una esperanza, una formal esperanza para lo que llamamos pueblo. Bueno, lo que ellos quieren es el golpe, la caída de Alberto Fernández, un golpe blando, como sea. ¿Porque es un títere o porque es autoritario? ¿Porque gasta mucho dinero o porque se durmió y no gastó el dinero que correspondía? Siempre lo que ellos quieren es que un gobierno de cuño progresista, por usar esa palabra, pueda salir airoso, pueda salir exitoso. Les iría muy mal, porque hicieron muy buenos negocios mientras estuvo el macrismo al que ellos pusieron en el poder. Por eso todos estos inventos tan dolorosos. Y por eso este clip que le vamos a presentar sobre el golpe que quieren dar. Cristina, en su locura autoritaria, en su resentimiento, optó por tirar del mantel de la democracia a intentar un golpe palaciego contra su títere. Bueno, está resistiendo el presidente Alberto Fernández un golpe político muy fuerte de Cristina Kirchner y del sector que se referencia en Cristina y todavía la respalda, básicamente lo que está identificado con la cámpora. Esta decisión la tiene que tomar el presidente, que es él tendría que denunciar un autogolpe, él tendría que denunciar ante la OEA un golpe. Siempre piense que esto que mostramos es, por razones obvias, el 1% de todas las barbaridades que se pueden llegar a escuchar desde esos medios embretados en la idea de un golpe blando, como le llaman. Si no intervienen militares, es golpe blando. No querían reconocer el golpe de Estado en Bolivia con clara participación de los militares, sencillamente porque no habían ido los militares a balear a la gente que estaba dentro de la Casa de Gobierno. Así que imagínense lo blando que les resultaría un golpe aquí. Y lo procuran estos señores, ¿eh? Esos son los dueños. A mí no me interesa la discusión con cada uno de mis colegas. Cada uno hace lo que puede con su vida. Y allá está usted con su juicio. Pero estos señores están escondidos detrás de todas estas voces. Y son los verdaderos protagonistas, son los que se quedan con todo. ¿Usted cree que el dinero de Macri irá a algunos bolsillos de los periodistas? Le pagarán alguna fortuna para lo que es el mercado. Pero a los bolsillos que fundamentalmente van a los de los dueños, naturalmente. Imagínenselo a Macri tratando de comprar una parte del diario, de ayudar a los Aguirre con 15 millones de dólares. Es una bicoca, es una maravilla. Porque además ellos le hubieran ayudado a Macri igual por una cuestión ideológica. Pero Macri quiso asegurarse que le iban a llevar el apunte porque tenía alguna desconfianza de lo que TN haga. Si en algún momento le baja el pulgar Mañeto y dice ahora a Larreta, por ejemplo. Golpes. Ese bombardeo que nosotros le presentamos es el mismo de hace 66 años y 3 meses. Esos son los ataques contra los argentinos de 1955. Esto se convirtió en bombas mediáticas. Ahora no tienen necesidad de matar a la gente. Hacen que la gente directamente se muera, como ocurrió con la pandemia. Todas las bombas ahora son de los títulos, de las noticias, de las tapas y de los zócalos. Mire esta tapa que vamos a compartir con ustedes. El general Leonardi jurará mañana. Arriba, es total la tranquilidad en el país. Esta gente nos quiere ver tranquilos, quiere que estemos felices, tranquilos como en aquel momento en que volteaban un gobierno democrático y ponían una dictadura. Veamos ahora este video. Acompáñenos. El golpe de 1955 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Los diarios, que brindan su total apoyo al gobierno de facto, deben recurrir a eufemismos para referirse al peronismo o a Perón.
que es aludido como el tirano prófugo o el dictador depuesto. La revolución. Es Felipe Piña. Hablando del golpe del 55, teníamos mucho más material del propio Felipe en el día de ayer, pero hoy tan solo como una especie de recordatorio en la continuidad para hablar de los golpes y el dolor que han provocado. Es histórica la tapa del 76, en línea con la tapa del 55 y con todo lo que sean las tapas que ellos pondrían cada vez que puedan voltear a un gobierno que no les guste. Esta es la tapa del año 76, siempre apelando a la total normalidad. Está maravilloso el país, es fantástico que tengamos la normalidad de gobiernos que contemplen fundamentalmente a quienes abogan, de la manera que lo vemos todo el tiempo, por las dictaduras. Y a veces lo consiguen. Esta vez uno tiene la esperanza de que eso no suceda. Recibimos una visita estupenda. Alguien que siempre nos ayuda a pensar. ¿Lo conocías a Darío Zeta? Darío Steinreiber. Lo conozco y lo quiero mucho. Muy además. bien. Vos también. Lo mismo digo, Víctor Hugo, varias veces hemos hablado con él. Bienvenido. Por favor, un placer para mí. Sabés lo que te adoro. ¿Nos ayudás a entender cómo se filosofa? Me das una pequeña clase. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo yo podría empezar a filosofar? Mira, vos hacés mucha filosofía. No, de verdad, porque haces una filosofía en el modo, en el gesto de tu forma de pensar, que es básicamente, mira, para resumirlo en una palabra, confrontar el sentido común. Y eso vos lo haces todo el tiempo. Por eso digo, no hace falta, y no es que estoy denostando la formación académica, pero no hace falta estudiar filosofía de manera institucional para hacerla. La puede hacer un periodista, la puede hacer una madre en su casa, la puede hacer cualquiera en la medida en que coloca su forma de pensar en una perspectiva distinta a la hegemónica, que es al modo en que nos exigen que pensemos, ¿no? El sentido común, un filósofo alemán llamado Heidegger lo define como el impersonal se, S-E. Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién nos piensa? ¿No? Y peor, Víctor Hugo, increíblemente nos piensan, pero nosotros creemos que cuando pensamos somos autónomos en esa manera de pensar y no estamos haciendo otra cosa que insertarnos en dispositivos previos que reproducimos casi burocráticamente y felices de creer que somos nosotros los que sentimos, los que deseamos, los que pensamos. Entonces una manera de filosofar es enfrentar esos dispositivos previos. Todo el tiempo, pero hay un problema. La filosofía, por lo menos la que a mí me gusta hacer, digamos, Marx era filósofo y Santo Tomás de Aquino, y a los dos en el mismo equipo, difícil ponerlos. Digo, la filosofía que a mí me gusta, que tiene su origen en Nietzsche, en Marx, en Foucault. A mí me gusta Spinoza. Impresionante Spinoza. Y hay una recuperación de Spinoza en la contemporaneidad fascinante también, pero en ese momento, ¿no? El primer judío ateo, que aparte excomulgado por la comunidad de su época. Lo que sufrió ese hombre me emociona mucho, porque increíble. Para sostener sus ideas. Pero vos sabés que los comulgan antes de haber publicado nada. Pero como siempre, digo, cómo se repite la historia, las estructuras de la época, en esa Holanda de la tolerancia religiosa, no aceptaba al ateo. O sea, la tolerancia religiosa es, acá pueden convivir judíos, musulmanes y católicos, protestantes, luteranos, pero no puede haber alguien que niegue una afiliación religiosa, ¿no? Es el falso pluralismo. Mirá cómo se repiten las historias. Si quedás afuera y lo que haces es cuestionar la estructura, te liquidan. ¿Vos podés decir que el ser común, las personas como nosotros, también filosofan? Todo el tiempo, pero, digamos, por ahí sin contar con las categorías que te da la lectura. Digo, vos lees a Kant, recién estaba ahí me para una persona esperando entrar acá, un trabajador acá del canal, y me pregunta por las acciones morales. Me dice, pero si vos haces algo, digamos, y no lográs tu objetivo,
eso tiene valor, ¿no? ¿Tiene valor o no tiene valor moral? Es genial. Digo, ¿leíste Kant? No, me dijo. Pero parece que sí, porque de algún modo estás entrando. Ahora, si lees Kant, agudizás todas esas reflexiones. O sea, todos podemos hacer filosofía, leyendo y formándote, complejizás para bien tus reflexiones. También perdés espontaneidad, ¿eh? Porque el que está demasiado sumido en las normativas de la academia, en los cánones, pierde algo de frescura. Eso es lo que no te pasa a vos, pero no vamos a entrar. No, estoy pensando en cómo cierta derecha, sobre todo cierta derecha extrema, en la Argentina, se apropió de la palabra libertad. Y a mí me parece una palabra fuerte, hermosa, sí. Y no me gustaría que se la regalemos a los libertarios. Fíjate cómo en toda su narrativa usan este concepto. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por qué se apropian de esa palabra? Primero, es la forma, Steffi, usual de vincular poder y saber. O sea, lo primero que hay que entender es que el lugar donde el poder mejor ejerce su disciplinamiento es en postular conceptos epistemológicos, o sea, desde el saber como si fuesen verdaderos, ciertos, únicos. Digo, la gran argucia del poder es que hace pasar por objetivo, por neutro, lo que es en realidad conveniente a su propio interés. Entonces vos agarrás cualquier diccionario de ciencias sociales y tenés como mínimo 10, 12 definiciones de la palabra libertad, pero se impuso una. Entonces, la pregunta es ¿por qué se impone? Y no es solo porque los libertarios la hicieron circular. Evidentemente hay toda una estructura social que hace rato viene conduciendo una sociedad más individualista, más atomizada. Ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de la palabra libertad, yo prefiero la libertad en tanto liberación, no en tanto lugar de llegada, sino lugar de partida. Liberarte todo el tiempo de los condicionamientos que te oprimen, ¿no? Si pensás a la libertad más como un liberarse, rompes con el paradigma. Eso empieza por uno mismo. Y eso empieza por uno mismo, porque la principal cárcel, no te quepa duda, es uno mismo. Darío, el otro día estuvo el Pitu Salvatierra acá y contaba que en su comuna, en los barrios populares, ganó Milei y decía que muchos que están afuera del sistema, ¿por qué van a cuidar a alguien que los deja afuera del sistema y que Milei justamente va en contra del sistema? Quería mostrar un viaje que queremos hacer a 1984 de Tita Merelo para hablar un poco de los pobres y de la unidad. Y después, si podés, o seguramente vas a poder, nos haces una unión con lo que decía Pitu Salvatierra y lo que dice Tita Merelo. Dale. Los pobres están mucho más pobres ahora. El pobre está muy pobre, Carrizo. Y yo soy de ese bando, de la mayoría. El mundo está lleno de pobres. Además, el problema, el drama, el hambre no es nuestro, ojo. El globo terráqueo está nada. Y no vamos para adelante. ¿La tuviste? Somos viajeros de la misma nave. Si no nos llevamos bien, esto no sale adelante. Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto. Tremendo. No, o sea, claramente me parece que hay una escisión de la política tradicional con los problemas fundamentales, en este caso la pobreza, la indigencia, ¿no? Que atraviesa todas las sociedades y también la Argentina. Yo creo que esa escisión, ¿no?, entre la política tradicional y las demandas sociales más genuinas, más primarias, es la clave para entender la aparición de movimientos que se invisten de antipolíticos, aunque persiguen obviamente otros objetivos. Pero veámoslo al revés. Así como surgieron movimientos antipolíticos frente a la crisis de la política tradicional, también surgieron movimientos en el arco contrario, que lo que buscan es rescatar lo político que está en crisis. Hablo del feminismo, hablo del ambientalismo, que lo que vienen a traer a la sociedad
es esa idea de que lo político se juega en las relaciones de poder más cotidianas. La frase feminista, lo personal es político, es clave, porque es entender, digamos, que esa pobreza, que esa situación de arbitrariedad y violencia se juega en la mesa de la casa los domingos, o sea, está presente en las acciones cotidianas. A veces parece que la gran política habla de grandes cosas, pero las necesidades pasan por otro lado. Me das el pie justo porque estos días, anoche cuando me iba de acá después de leer la carta de Cristina, hablábamos con Anabela, la productora de este programa y particularmente la cabeza que más entiende a Víctor Hugo, ¿puedo ponerle así? Así es. Así es, bueno. Y nos quedamos hablando de qué pasaba con esta carta, el lugar de Cristina como mujer en una coalición, las mujeres con poder, la construcción, y hoy fue parte de la discusión. De hecho, Gabriela Cerruti, diputada, salió a hacer una serie de reflexiones que la estamos viendo en pantalla. Dice lo siguiente: más allá de las diferencias políticas, las feministas deberíamos aceptar que Cristina Fernández hace política como nos gusta a las mujeres, dice lo que piensa, no acepta que la ninguneen, pone en valor su peso propio, elige sus batallas. ¿Es disruptivo? Sí, y eso es lo que predicamos. Es una reflexión que Cerruti hace respecto de la carta, ¿no? Dice, veo respuestas de amigos que dicen los trapos sucios se lavan en casa y recién hoy caigo en pensar que esa frase encierra todo. Nosotras lavamos los trapos sucios en casa para que ellos salgan a mostrarse limpios afuera. Creo que el feminismo trajo muchas cosas, además del propósito inicial, ¿no, Steffi? Que es visibilizar el lugar asimétrico y la violencia que sufre y sufrió la mujer a lo largo de la historia. Trajo realmente la posibilidad, y eso a mí me entusiasma muchísimo, de refundar lo político. Porque es como poner el acento donde hay que ponerlo, que es dónde pasa el poder, por dónde pasa el poder. Seguimos pensando en grandes poderes abstractos, y realmente las relaciones de poder son mucho más micro y mucho más efectivas. Ese sentido común del que hablábamos al principio no es que está en un mundo etéreo, está en cada, obviamente en cada femicidio, pero también en cada casa donde se decide que, no sé, el hijo varón tenga más posibilidades que la hija mujer. Entonces, esos cambios son fundamentales y me parece que además, el feminismo ha traído la posibilidad de enamorarnos de lo político. Tengo dos imágenes además para que veamos, y una vez escuché a Cristina hablar de estas dos imágenes y me parecen muy representativas de lo que quizás está sucediendo ahora. Son dos imágenes, la primera es de su primer mandato, una caricatura que publicó Clarín en los primeros 100 días de mandato, a fines de marzo de 2008, cuando Cristina recién salía de esta crisis con la patronal del campo, ¿no? Con el lockout patronal del campo. Bueno, ¿qué es lo que dijo en una plaza pública Cristina en ese momento? ¿Qué es lo que no quieren que le diga al pueblo argentino? ¿No? Y creo que un poco también podemos traer esa imagen y hablar sobre qué pasa cuando las mujeres en un frente político disputan poder, cómo se las representa y sobre todo defender el derecho de Cristina, más allá de lo que plantea, de tener el derecho y la libertad de plantear una diferencia y una disputa política. Me parece que las feministas en este momento tenemos que respaldar ese derecho de Cristina a que no le jueguen con el contexto en contra, ¿no? No sé qué pensás respecto de esto. No, te escucho, ¿sí? Lo que más aprendí del feminismo es a escuchar, ¿no? Que me parece que es una clave en todo esto. Hay dos personajes de la política de los últimos tiempos que a ambas, y están en las antípodas ideológicas, las corren primero por mujer y después por lo que piensan. Con todas las asociaciones de eso, ¿no? Desde la locura, la pasión y cosas por el estilo, que son Cristina y Lilita. Pero a las dos, y está claro que a nosotros nos cae mejor una que otra, y sin embargo, en términos así, si querés, más patriarcales, el tipo de denostamiento, ¿se dice? Sí, se dice. Es el mismo, ¿no? Y es interesante y está bueno mostrarlo y decirlo también más allá de las diferencias. ¿Qué mujer filósofa te interesa especialmente? Mira, en Argentina hay filósofas. Hablé con Gaby Borrelli, por ejemplo, para aclarar un poco
las ideas respecto de esto, porque tenía una sensación, y viste que las feministas construimos bueno, una pero conversación. siempre el feminismo está por suerte en disputa interna y eso lo hace crecer mucho. En Argentina me gusta mucho Diana Mafía, Esther Díaz, dos personajes que también piensan muy distinto, pero me han ¿Y en la hecho... historia, en los libros? No, sí, hay una pensadora de principios del siglo XX que se llama Simone Weil, que es fascinante, que empieza en el trotskismo, termina en una conversión mística, y bueno, toda la... ¿La filosofía siempre contiene política, en el fondo? Depende cuál. Hay filosofías que intentan, digamos, despegarse, pero yo creo, un poco por esa relación entre el saber y el poder, que pensar siempre es un acto disruptivo. Entonces forzás ese sentido común, con lo cual es un acto de poder. Porque pensamos para ser mejores y para hacer un mundo mejor, se trata de eso, ¿no? Y es el gran debate, ¿no? Digamos, ¿qué nos diferencia? ¿Viste? Hay una idea de Nietzsche que cuando se pregunta qué nos diferencia a los buenos de los malos, Nietzsche dice que los buenos somos siempre nosotros. Que es como, digamos, la filosofía de algún modo te hace darte cuenta, digamos, que esto que decías antes, que el principal enclaustramiento que uno tiene es con sus propios dogmas. Por eso yo creo realmente en la necesidad de escaparse de uno mismo, ¿no? De salirse de esos lugares que uno cree tan puros, ¿no? Esa especie de sacralización del yo. Y creo en ese sentido que lo político ayuda, el otro como categoría que te está siempre moviendo, y el amor, ¿no? El amor es como la gran categoría que está todo el tiempo desarmándote. ¿Y la muerte? La muerte es el tema. Yo entré a la filosofía por ese tema. Y dije, voy a estudiar filosofía para poder dejar de estar angustiado por estar todo el tiempo pensando en que en algún momento me voy a morir. Todo el tiempo pensando. Bergson decía que no paramos de pensar, es verdad eso, ¿no? Yo hoy, después de 30 años de haber empezado a estudiar filosofía, no solo no lo logré, sino que estoy peor. O sea, pero bueno, por lo menos, bueno, nada. La cabeza a velocidades es que no de la puedo, época. No puedo, yo dije, va a haber una mañana que me voy a levantar sin esa angustia existencial. Y no me pasa, ¿sabés que no me pasa? Y más viendo el mundo como está, todo tira para abajo en algún sentido. Pero yo ¿Sos un melancólico? No, soy más un escéptico. Ajá. Más que un melancólico. El melancólico cree en algo, que no existe, ¿no? Perdido, pero cree en algo. Yo soy más como de... Siempre me peleo con las creencias ingenuas, digamos. Milito más el pesimismo. Prefiero siempre más un pesimismo militante que un optimismo ingenuo, ¿no? Schopenhauer es un pesimista. Sí. ¿Y? Me fascina, pero hay que... a dosis. Es como que te da razón a lo que vos pensás, pero es por dosis, ¿no? Porque es por dosis, sí. No hay que creérsela demasiado. O sea, hacer filosofía es como de a poquito, ¿viste? A veces me preguntan, ¿estás todo el tiempo pensando en todo? No porque me Un muero. libro que vos digas a los amigos, ¿le interesa lo que estamos charlando? Queda deslumbrado, como siempre ocurre con Darío. Pero empiece por tal lado. ¿Qué rumbo? Mira, voy a hacer un acto escénico porque tengo una remera que dice... claro. Así habló Zaratustra, así que no puedo no mostrar esto. Librazo de Nietzsche, para zambullirse, no entender nada, pero que te pase algo. A mí siempre me pasa, pero mucho repetido esto, Víctor Hugo, que me paran en la calle y me dicen, vos sos el que haces filosofía, me encanta lo que haces, no entiendo nada, pero me encanta. Y al principio decía, todo al pedo lo que hago, porque si al final no entiende nada, y después digo, no, porque ese me encanta mueve algo. ¿No? Mueve algo, educa desde otro lugar, más emocional, ¿no? Y aplicado a la política, sí. En general, no te hablo de política partidaria, de los líos que hay. No, yo creo que hay que leer, o sea, hay clásicos que hay que leer. Hay que leer el Manifiesto Comunista, hay que leerlo. O sea, lo lees y esa noche estás como... Porque aparte está escrito, es un manifiesto. Pero a partir de vos directamente, sí, tu conclusión de estas horas, caminás y ves las informaciones, lo que decimos nosotros, los periodistas y demás. ¿Qué ves de todo ese lío? No, creo esto que te decía, como vamos a usar una metáfora futbolística. El que hace filosofía, ¿sabes quién es, Víctor Hugo? Es un número 5. Para la pelota, pero no el Chapu Braña, ¿no? Digamos, el que tenemos ahora, que es un genio, que es el Corcho Rodríguez. Para la pelota,
levanta la cabeza y te cambia el eje. Un redondo podría ser. No, redondo está en las antípodas de mi manera de ver el fútbol, ¿no? Una brujita Verón que te pegaba un pelotazo para el otro lado y la cancha hacía entonces vos estás viendo todo. El nuevo gabinete, la pregunta es, ¿qué no estás viendo? Verón es como esos GPS que uno aprieta un botón para que retome la dirección a la que vas y hace unos movimientos y acomoda de nuevo. De otra manera, claro. Pero me parece que es por ahí, digamos, ¿qué no estás viendo? Recién hablaba del escepticismo y lo que está pasando a nivel mundial, y hay un intento de la derecha de captar el voto de la ultraderecha, pero la ultraderecha, como es el caso de Milei, dice que podría ir en el 2023 en una interna con Juntos por el Cambio. Escuchemos a Milei y Darío y si te parece después lo analizamos. Pero si te invitan a una PASO dentro de un espacio opositor, se llame Juntos, Cambiemos o Libertarios. No importa, vos decís la gran PASO opositora. Sí. ¿Qué haces? Y para sacar el kirchnerismo estoy dispuesto a entrar a esa contienda. Lo mejor que pasó con la pandemia y con el desencanto con los ladrones fue encontrar cantidad de gente valiosa como vos. ¿Te preocupa, Darío, esto es un peligro, el avance de la ultraderecha? Mi pregunta, que creo que es la pregunta de todos, es si los resultados de la PASO lo que expresan es un voto antigobierno por las fallas del gobierno, por la no concreción de las promesas, la típica, o si lo que expresa es una derechización de la sociedad. ¿El ser humano es mejor cada vez o está empeorando? Yo creo que está empeorando, sí. Yo creo que está empeorando y por eso cuesta más. ¿Es por eso que se imponen personajes, alejémonos de nosotros, como Trump? Sí, o sea, hay cada vez más una anulación del otro y una convicción de que el otro te pertenece. O sea, la exaltación de la supervivencia como valor supremo que hace que el otro sea solo un medio para tu propio despliegue. Y ahí va un poco de desprecio incluido. Total, porque lo desotrás, lo inhumanizás en algún punto, lo volvés como fuerza para tu necesidad. Y eso te da muchos más derechos a vos. Claro, pero porque al otro, pero esa anulación, Víctor Hugo, está presente, no es solo un ejercicio político en términos tradicionales, eso lo ves en una pareja, donde crees que tu pareja en realidad está ahí con vos para que vos puedas, no sé, desarrollar tu bienestar o calmarte, la pareja ansiolítica, ¿viste? Que da lo mismo que sea una pareja o una pastilla para calmar tu ansiedad. Entonces ahí hay una anulación del otro. Por eso hablo del sentido común. Está todo relacionado. Digo, esa forma de negar la condición del otro está en la amistad, está en todas las relaciones sociales. Nosotros como que la aislamos y pensamos que es parte de la política. Y lo que justamente decíamos antes con Steffi, lo que trae el feminismo es entender que esa cosa política, ese acontecimiento de lo político, está en lo mínimo. En esos asuntos que siempre parecieron ser apolíticos, como el amor, la familia, el hogar. Darío, recuerdo que cuando comenzó la pandemia mucha gente decía que íbamos a salir mejores. Yo hablé con vos y fuiste muy pesimista. Creo que estás teniendo razón. ¿Cuánto influyó la pandemia en la sociedad? Muchísimo, muchísimo. Todavía no somos conscientes. O sea, todavía no somos conscientes de las transformaciones radicales que se dan con la revolución digital, imagínate, más nosotros, Víctor Hugo y yo, los que somos de otro siglo, que todavía nos sigue sorprendiendo el WhatsApp. O sea, imagínate, estamos como entrando recién a modificar nuestra concepción del sentido. Imagínate la pandemia. O sea, esto recién empezó, no la pandemia, sino la eclosión, ese confinamiento, más allá de la discusión de la necesidad de estar o no confinado en términos de contagio, nos atravesó la subjetividad. Hay un texto de un filósofo que a mí me encanta, italiano, Giorgio Agamben, que decía esto, decía, fíjense que ni bien empezó el confinamiento, lo que se exigió de la sociedad es la distancia física, que es no contagiarse, no estar al lado del otro. Pero al toque le pusimos distanciamiento social. Sin ningún lugar decía que era necesario el distanciamiento social, sino físico. ¿Por qué le pusimos distanciamiento social? Porque ya estaba el dispositivo del confinamiento puesto. Se nos fue el tiempo, como siempre decimos, lamentablemente.
Vi gozosamente algunos de tus espectáculos. ¿Cuánto tenés el próximo para...? Estoy con Felipe Piña, que justo ahí lo vimos. Nada menos. El 9 Dos cráneos juntos, es un afano, suspéndanlo. Gracias. Mitos de la historia y la filosofía. Es el libro de él. En el teatro, pero juntamos con filosofía. Claro. Claro. En el Teatro Coliseo, el sábado 9 de octubre, y estoy dando un curso por streaming, que todavía, digamos, empecé el martes pasado, pero todavía la gente se puede anotar, sobre el amor. ¿Y de dónde? En la página del CONEX, de la Ciudad Cultural CONEX, ahí se inscriben todos. No cuentes conmigo porque no sé entrar a esas cosas, pero sí para verte en el Coliseo. Sí, ay, dale, obvio. Qué gusto, muchas gracias, Por favor, Darío. a ustedes. Dama y caballero, Un muchas placer. gracias. El gallego Fernández Llorente vuelve a un lugar muy querido por él, junto a Daniela Ballester. Así que se viene debate abierto y nosotros le decimos hasta el lunes, buen fin de semana. Es viernes, nos tomamos un descanso. Hasta el lunes, gracias.